Tienes poco tiempo y no sabes qué preparar, entonces esta receta es para ti. Filetes de pollo deliciosas y en poco tiempo. Comenzaremos esta receta agregando una cucharada de aceite en una sartén, y con la ayuda de una brocha de cocina la esparciremos muy bien, así de esta manera como lo estoy haciendo. Una vez ya esparcido el aceite, agregaremos 4 filetes de pollo que ya estén limpios y listos de ser utilizado, y es importante que estén secados para que no estén mojados. Las condimentaremos agregando una cucharadita de sal. También agregaremos pimienta negra al gusto. Si no te gusta la pimienta puedes agregar orégano, o también comino. Después de haber pasado 5 minutos, les daremos la vuelta, y las condimentaremos agregando una cucharadita de sal. Pimienta negra al gusto. Me fascinaría saber de qué país o ciudad nos ves, para mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Y una vez ya dorada de ambos lados la retiraremos de la sartén, y la reservaremos por un momento mientras realicemos la salsa. En la misma sartén, agregaremos una cucharadita de aceite. También agregaremos 2 dientes de ajo machacado, medio pimiento verde picado en tiras, medio cebolla blanca cortada en tiras, y sofreiremos muy bien por unos segundos. Ahora las condimentaremos agregando una cucharadita de sal, media cucharadita de paprika. Este ingrediente le dará un color increíble. Te invito a que lo prepares en casa, y vuelvas a contarme qué te pareció esta deliciosa receta. Y ya en este punto, agregaremos una taza de crema de leche y la incorporaremos muy bien. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me des tu punto de vista de qué te pareció la receta de hoy, calificando de 1 al 10. Y una vez que esté en este punto, agregaremos los filetes de pollo que teníamos reservada, y las dejaremos cocinar por 5 minutos. Y ya en este punto les daremos la vuelta, y las dejaremos cocinar por 4 minutos más, esto es para que la carne nos quede suaves y deliciosas. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que te está fascinando esta deliciosa receta. Te invito a que la prepares en casa, estoy muy segura que te fascinará. Una vez pasado el tiempo, las retiraremos de la estufa y reservaremos por un momento. Ahora, para acompañar a nuestros filetes de pollo, en una sartén a fuego medio agregaremos un plátano macho cortado en rodajas de esta manera, y las doraremos muy bien de ambos lados. Te invito a preparar esta deliciosa receta en casa, y vuelvas a contarme de qué te pareció. Me encantaría saber de qué país o ciudad nos ves, para mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Y una vez ya doradas, las retiraremos de la sartén y pasaremos por papel absorbente. Y ya nuestra deliciosa receta del día de hoy está lista. Miren lo rica y deliciosa que nos quedó. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.